El asunto es que el congresista Sandor Levin está considerado en Washington como uno de los más importantes líderes sobre asuntos comerciales del Congreso americano. ¿Qué plantearon ustedes sobre el TLC? Bueno, entonces, al congresista norteamericano, además de todas estas discusiones sobre el movimiento sindical, le planteamos toda una serie de cuestionamientos que nosotros y muchos sectores de la opinión pública en Colombia hemos venido planteando contra el Tratado de Libre Comercio Colombia-Estados Unidos. Opiniones que por supuesto no han sido tenidas en cuenta en ningún evento. Pero puntualmente, ¿qué les denunciaron? Muchas cosas, Yamil. Por ejemplo, señalamos que el TLC es un tratado supraconstitucional, que es un tratado a perpetuidad, que es un tratado al que Colombia, para hacerle alguna modificación, tiene que pedirle permiso a los Estados Unidos o denunciarlo en un tribunal de arbitramiento internacional y someterse pues a un litigio absolutamente engorroso. Señalamos que el TLC hace irreversibles las medidas de la apertura económica, como las privatizaciones, por ejemplo, y la comercialización y la conversión en una mercancía de todo lo que es el sector y la rama de los servicios públicos. Señalamos que el TLC solo busca, en última instancia, mantener los privilegios de la AFDEA a un pequeño grupo de exportadores colombianos que se ganan al año unos 160 millones de dólares con ese AFDEA por las concesiones arancelarias que Estados Unidos hizo alrededor del tema de estimular al país en la lucha contra las drogas y el narcotráfico, pero que definitivamente se recibe muy poco por todo lo que se entrega en los marcos del Tratado de Libre Comercio. Señalamos que se compite con malos empleos en Colombia, que ese es el factor de competitividad primordial que en el país se coloca en las esferas internacionales. De hecho, ahí se apareció un personaje muy importante de uno de los gremios más influyentes en el sector económico, fue Desarrollo, a proponer que hay que eliminar el salario mínimo porque eso aumenta la competitividad de las mercancías colombianas. Señalamos que en el TLC se reduce el territorio colombiano en más de 692.000 kilómetros cuadrados, porque ni siquiera en el TLC la cláusula que se pacta de cuál es el territorio de Colombia, en donde ese tratado opera, ni siquiera incluye la definición constitucional. Por ejemplo, se excluye del tratado del TLC las áreas marinas y submarinas, el subsuelo, el espacio electromagnético, la porción de la órbita geoestacionaria, es decir, una cantidad de bienes territoriales del país que equivalen a más de 600.000 kilómetros cuadrados que en el TLC no quedan incluidos y por lo tanto los Estados Unidos podrán operar allí en mire, estas cosas. Sí, claro. No, pero mire, señor Larrea, con todo respeto, es que usted me está hablando a mí de temas que no tienen que ver realmente con el TLC, es decir, Colombia perdió hace mucho rato la órbita geoestacionaria, Colombia perdió hace mucho rato la plataforma continental. ¿Cuándo la perdió, Yamil? ¿La órbita estacionaria? ¿Cuándo la perdió? Pero si hay una polución de satélites arriba. No, pero donde estaba nuestra... ¿Esa porción de la órbita es de Colombia o no? Sí, pero nunca ejercimos soberanía. Es que una cosa es que usted tenga la propiedad de eso y otra cosa es que ejerza soberanía sobre el asunto. No, pero mire... Lo que quiero decir es que en un tratado internacional donde se define el territorio colombiano, no puede dejarse de mencionar siquiera el artículo de la Constitución que define qué es el territorio colombiano. En el gobierno Betancur se quiso lanzar un satélite por la órbita, no se hizo y se perdió. La órbita se perdió. Por eso. Pero no, eso no tiene que ver nada con el TLC. No, lo mismo, no, porque en el TLC ni siquiera se coloca la definición de territorio colombiano que está en la Constitución. Pero bueno. Pero yo que más o menos... Pero lo menciono, pero pasemos el punto. Sí, me parece que lo que es, digamos, más destacable, más importante, los reparos que ustedes han hecho hoy al parlamentario, es el asunto de las drogas genéricas. Ahí sí hay un problema. ¿Qué iba a mencionar eso también, o sea, el TLC destruye la CAN en la práctica, que son los mercados ciertos que Colombia tiene. Pero ¿cuál es la posición de los dirigentes sindicales sobre genéricos? No, nosotros defendemos, y precisamente el debate de propiedad intelectual es que no se le puede entregar a los monopolios la potestad de patentar medicamentos de marca prohibiendo la producción de genéricos que tienen la misma composición molecular, porque eso encarece terriblemente las medicinas para amplios estratos de la población que son la mayoría de los pobres. Estados Unidos pide 5 años de plazo para mantener el monopolio, digamos, de los productos farmacéuticos de marca. ¿Ustedes no aceptan eso? Por supuesto que no, pero entonces ya vino la Unión Europea y pidió 10. Sí.
O sea, el TLC con respecto a los Estados Unidos es lo que no pudo lograr en la ronda de Doha de la OMC, entonces lo tiene en el TLC. Ahora viene Europa y entonces toma el TLC con Estados Unidos como piso y entonces para el tratado con Europa es un TLC plus, o sea, cada cosa es peor que la anterior, es una ley transitiva, pero cada transitividad es contraria al interés del país. El tema de propiedad intelectual es supremamente grave, el tema de aranceles, el tema de la legislación tributaria, el tema de la legislación cambiaria, Yamid, el tema de las regalías que en el país están pactadas para los contratos de gran minería, tema de la laxitud ambiental, es decir, el tema de la repatriación de capitales, el tema de las zonas francas. Colombia terminó convertida en una zona franca, donde no hay ley ni siquiera nacional porque impera como una especie de tierra de nadie, un paraíso fiscal y laboral para las multinacionales. ¿Y qué tipo de comentarios hizo el congresista? Hombre, el congresista, debo reconocer que fue muy atento, escuchó, tomó atenta nota de esto. Él manifestó que realmente estaba en un proceso de recolección de información, que estaba hablando con distintas entidades. Pero hay una cosa curiosa. Pero manifestó... Pero perdóname, hay una cosa curiosa. Los dirigentes gremiales de Colombia le pidieron audiencia y él no aceptó. Ah, no, eso sí no sé yo. No, pues le quiero contar. Sí, claro, bueno, pero no... Pero es decir, está muy del lado sindical el congresista. No, él entiendo que tuvo una reunión muy importante con Oxfam, que no es propiamente un sindicato. Oxfam, la ONG internacional que tiene que ver con el tema de los genéricos. En la reunión nos hizo un comentario de cómo le habían metido mano al Tratado de Libre Comercio con Perú para mover precisamente la cláusula de genéricos y que había habido un gremio de aquí de Colombia, entiendo que es Asinfar, que fue a Lima a defender que no movieran el TLC. Es decir, aquí el tema es la pelea dura contra las multinacionales de los medicamentos que están defendiendo un monopolio, unas patentes, unos plazos muertos de más de 10, 15 o 20 años en temas de propiedad intelectual y que están pretendiendo patentar cualquier pequeña variación molecular, lo que les da prácticamente una patente de por vida, que es en lo que el país no ha caído en cuenta. En consecuencia, si el congresista regresara hoy a Washington y le preguntaran cómo le fue, en Colombia diría bien, en el sentido de que no va a haber TLC. Si el congresista dijera eso en Washington, para nosotros sería una respuesta satisfactoria. Pero digo, él se va convencido de que no debe el Congreso americano aprobar el TLC. Yo creo que sí, yo creo que sus posiciones han sido claras antes de venir aquí y creo que lo que está oyendo y viendo en el país lo deben reafirmar en el asunto. Igual también señalo, Yamid, el gobierno del doctor Uribe está haciendo un lobby terrible, aquí está trayendo parlamentarios, los monta en el metro de Medellín y en el cable de Medellín para venderles pues la ciudad sorpresa de Colombia y para pedirles que aprueben el TLC. Esto es parte del pleito político que el país tiene y donde nosotros aspiramos a salir victoriosos. En su opinión, pasarán muchos años antes de que haya TLC. Pues yo aspiro que así sea, Yamid, y ojalá el país lo entienda algún día y podamos revisar un modelo que para la nación y para el pueblo es un desastre. Saúl Arroyave, director de Relaciones Internacionales de la CUT, Central Única de Trabajadores de Colombia. Califícanos, por favor, la entrevista en esta